Bueno, continúo con los ejercicios de Java para poder desarrollar la lógica de programación. Son ejercicios sencillos, pero para ir comprendiendo cómo funcionan las estructuras principales de Java. Por ejemplo, la estructura de control conocida como while. Vamos a hacer un ejemplo utilizando al ciclo while para mostrar los múltiplos de 4 que sean menores o iguales que 100. Para eso lo que voy a hacer es, voy a dar una breve explicación de lo que es el símbolo de módulo. El símbolo de módulo nos permite a nosotros obtener el resto de una división. Por ejemplo, si nosotros estamos dividiendo 4 entre 2, el 2, ¿cuántas veces cabe en el 4? Cabe 2 veces. Ese 2 lo multiplicamos por 2, eso es 4. Cambiamos el signo y aquí vemos que el módulo lo que nos dio como resto es el valor de 0 con ese símbolo de módulo. Y si por ejemplo llegáramos a dividir 5 que entre 2 cabe 2 veces, 2 por 2 es 4, cambiamos el signo, eso es 1. Y aquí el resto fue 1. Entonces el símbolo de módulo lo que nos da es el resto de una división. Así que como vamos a obtener los múltiplos de 4, ¿cuáles son los múltiplos de 4? Por ejemplo, aquellos números que al dividir entre 4 nos da un valor exacto. Por ejemplo, el 4 propio, el 8, 12, 16, 20, 24, 28. Y se nos pide mostrarlos hasta el número 100, es decir, menores o iguales que 100. Siempre y cuando esos valores sean menores o iguales que 100 y que sean múltiplos de 4, vamos a mostrarlos en pantalla. Lo primero que hago es declarar una variable la cual voy a llamar i. No es obligatorio llamarla i, la podemos llamar como deseemos, pero es algo clásico que se suele utilizar ese nombre de variable. Ahora vamos a utilizar al ciclo while. Y vamos, bueno, acá abajo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a incrementar, vamos a utilizar al operador de incremento más. El ciclo while lo que hace es que primero evalúa la condición antes de poder ejecutarse, ¿sí? Observa lo siguiente, tenemos el while y dentro de los paréntesis aparece aquí una condición. Primero lo que se hace es que se incrementa la variable i en 1 con el operador de incremento, es decir, que si i inicialmente valía 0, la estamos incrementando en 1, ¿sí? Entonces este while se va a estar ejecutando su código, es decir, lo que esté dentro del ciclo while se va a estar ejecutando siempre y cuando el valor de la variable i, una vez que se incremente ese valor, sea menor o igual que el número 100. Aquí tenemos el operador menor o igual. Siempre y cuando sea menor o igual, la variable i, una vez incrementada, se va a ejecutar el código dentro del while. Y vamos a mostrar aquí, vamos a imprimir el valor de la variable i, ¿sí? Después de esto, vamos a continuar acá abajo y vamos a utilizar a la condicional if. La condicional if va a evaluar si la variable i, al obtener su módulo, como lo hicimos aquí en Paint, es decir, al dividirse entre 4, si el residuo es 0. Para eso utilizamos el símbolo de módulo. Bueno, ¿cómo funciona esto? Lo primero que voy a hacer es ordenar el código para que se vea organizado. Clic derecho, vamos a aplicarle formato. Y después de esto el código ya se va a ver organizado. Ya me habían llamado un poco la atención de que no aplicaba formato en el código, se me pasaba simplemente. Bueno, después de esto, quiero que observes lo siguiente. Aquí está la llave de apertura del ciclo while. Todo lo que está dentro de esas llaves está dentro del while. ¿Qué hay dentro del while? Pues todo este código. Sí, está la salida estándar system.out.println que nos va a mostrar en pantalla el valor que va adquiriendo la variable i. Luego, aquí está el if. Aquí está la llave de apertura del if y aquí la de cierre dentro del if. En la línea 17 está la línea de código que se va a imprimir en pantalla si se cumple la condición. Vamos a suponer que estamos ejecutando este código. Lo estamos ejecutando, entonces, ¿qué es lo que sucede?
Vamos a suponer se ejecuta el código y la variable i inicialmente vale cero, ¿sí? Bueno, vale cero la variable i. Después de eso, el while evalúa la condición. Oye, increméntame primero la variable i, ¿sí? Es decir, que la variable i, voy a poner aquí un comentario, la variable i se va a incrementar en 1. Y después de que la incremente en 1, se va a evaluar. Oye, el valor de i es menor o igual que 100. Sí, 1 es menor que 100. Se cumple la condición. O puede ser menor o puede ser igual. Se cumple, por lo cual, bueno, aquí estoy mal. Se comentó esta. Esto lo voy a poner acá mejor, ¿sí? Después de la llave de apertura para que no me marque error. Aquí así. Ahí está. Entonces se cumple la condición, se ejecuta el código dentro del while y system.out.println me muestra el valor de i, es decir, que se va a imprimir el valor de 1. Luego el if va a preguntar, oye, si tú divides 1 entre 4, el residuo va a ser 0. Vamos a hacer la prueba. Para eso voy a quitar esto. Ahora, 1 entre 4. Obviamente no, pero 4, para que pueda caber en el 1, tenemos que poner decimal y agregarle un 0. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 10? Cabe 2 veces. 2 por 4, 8. Sobran 2. Perdón, 2 por 4, 8. Cambiamos el signo. Ay, ¿qué estoy haciendo? Está bien complicado escribir por aquí, chicos. Y luego 10 menos 8, 2. Tenemos, como todavía el residuo no es 0 ni o 1, tenemos que agregar un 0. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 25? O sea que el 4 en el 10, después de multiplicar 5 por 4 es. Pero, ¿qué creen? O sea, sí me da 0 el residuo, pero este número tiene decimales. Este no sería múltiplo, ¿sí? No tendría que tener decimales. Entonces, el número 1 no es múltiplo de 4, ¿sí? Entonces, no se cumple la condición, no se ejecuta el código dentro del if. Luego, nuevamente, el while va a evaluar la condición. Después de que no se cumple la condición, de aquí se brinca hasta acá nuevamente el while y la i se incrementa en 2. O sea, la variable i se va a ir incrementando en 1 y después de esto se evalúa, oye, 2, después de que incrementas la variable i en 1 más, evalúa si es menor o igual que 100. Como 2 es menor que 100, pues ¿qué pasa? Se imprime el valor de 2. Y lo mismo, vamos a dividir 2 entre 4 y de igual manera no es, ¿cómo se dice la palabra? Múltiplo, ya que si tú divides 2 entre 4 te va a dar número con decimales. Y así va a estar evaluando, luego va a evaluar el 3, luego el 4, vamos a suponer que llega al valor de 4, se imprime el valor de 4. Después de eso, el if pregunta, oye, 4, al dividirlo entre 4, su residuo es 0. Obviamente sí. Si tú divides 4 entre 4, el residuo es 0. Por ejemplo, 4, ay, está complicado. 4 entre 4, ¿cuántas veces cabe 1? 1 por 4, 4. Y eso es, quiere decir que él, como se cumple la condición, se ejecuta el if y aparece en pantalla es múltiplo de 4, ¿sí? Luego, la i se incrementa en 5 y ¿qué va a pasar? Se va a imprimir el valor de 5, ¿sí? Entonces, después de esto, eh, va a aparecer aquí, va a evaluar el if. Oye, 5 entre 4 es, el residuo es 0, no. Entonces, no se va a imprimir que el 5 es múltiplo de 4. Y así, luego al 6, luego al 7, luego va a llegar al 8, y cuando llega al 8, ese sí se va a cumplir la condición, ya que el 8 es múltiplo de 4. Luego el 9, 10, 11, 12, cuando llegue la i a 12, se va a cumplir la condición de igual manera, y así, esto va a estar sucediendo de uno en uno, de uno en uno, hasta llegar al 100. Vamos a suponer que llegamos al último valor, a 100. Se va a imprimir el valor el último valor, que es 100, y después de esto va a preguntar el if, oye, i que vale 100, al dividirlo entre 4 su residuo es 0, sí, 100 entre 4 el residuo es 0, y va a aparecer en pantalla es múltiplo de 4, ¿sí? Después de esto el while vuelve a evaluar, pero evalúa
incrementa primero la variable i a 101. Después de que la i vale 101, va a preguntar, ¿101 es menor o igual que 100? Como no es así, no se cumple la condición, no se ejecuta nada de lo que está dentro del while. ¿Y qué va a suceder? El programa va a finalizar. Una vez que el ciclo while finalice, va a aparecer en pantalla, programa finalizado. Vamos a ejecutar esto para poder ver que funcione. Aquí podemos ver, se van mostrando los números y solamente aquellos que son múltiplos de 4 me aparece el mensaje. Aquí aparece 1, 2, 3, 4 y aparece es múltiplo de 4. Luego 5, 6, 7, 8. El 8 es múltiplo de 4. También el 12, el 16, 20, 24. Vemos que todos los que son múltiplos de 4 me aparecen me aparece el mensaje que es múltiplo de 4.